A continuación, En Guardia, Defensa de la Libertad. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta En Guardia, Defensa de la Libertad, un espacio para dar voz a quienes se enfrentan a los que nos pretenden someter, con la conducción de Mamela Fiallo Flor. ¿Qué tal? Soy Mamela Fiallo Flor y este es el programa En Guardia, donde hablaremos de temas de actualidad y sobre todo de aquello que amenaza nuestra libertad. Hoy tenemos noticias desde el país vecino, y es que en Perú, a nivel legislativo, han no solo garantizado la legítima defensa, sino que no será punible ejercerla. Es decir, si alguien defiende su vida, la de su familia y sus bienes, no podrá ser perseguido penalmente, puesto que es su legítimo derecho. Está garantizado tanto en la Constitución como en el Código Penal. Tenemos aquí en dispositivo una imagen que nos muestra cómo en el Congreso de la Nación fue abrumadora la mayoría que apoyó esta iniciativa. Fueron más de 80 legisladores los que lo apoyaron y apenas 19 los que estuvieron en contra. Una de las críticas de apellido Palacios, que es un activista progresista, acusa que esto va a facultar que los hombres agredan a sus parejas sentimentales femeninas, mujeres. Hoy en día toca aclarar, puesto que gracias a iniciativas de identidad, un hombre se puede declarar mujer. Entonces, por eso hay que destacar que sucede todo lo contrario. Samuel Colt, que fue uno de los inventores de las primeras armas de fuego, destacaba que no hay nada que iguale más que la pólvora. Es decir, una de las tantas críticas por parte de la ideología feminista es que los hombres son más fuertes que las mujeres y por ende pueden violentarlas con mayor facilidad. Entonces, no es el arma con el combustible, la pólvora, lo que podría, muy por el contrario, igualar. ¿No garantizaría esto la defensa de la mujer ante una agresión? Algo muy curioso en esta crítica que hace esta activista Palacios es que los hombres podrían agredir más a las mujeres, pero esta ley es respecto a la legítima defensa, es decir, cuando hubo un ataque contra la vida. Entonces, ¿qué es lo que propone? Si una mujer agrede a un hombre, que él no se pueda defender, porque justo este es el marco de lo que se propone en la nación vecina. Y un dato muy importante, la legítima defensa ya existía. Lo que se hizo fue ratificarla y aclarar. En el Ecuador, en el artículo 33 del Código Penal, están justamente las variables que aplican en la legítima defensa, y eso es lo que crea mucha confusión, sobre todo respecto al accionar policial. Una de ellas es que debe haber una proporcionalidad. Eso en Perú fue corregido. Por ejemplo, si una persona te agrede con un puñal, con un arma blanca, ahora puedes responder con una pistola. Esto en el Ecuador no está claro y sobre todo favorece a los delincuentes, puesto que debe haber una proporcionalidad. Un arma blanca no sería proporcional a un arma de fuego. Sin embargo, los legisladores de Perú establecen que al ser tal el peligro contra la vida, la proporcionalidad está en la amenaza contra la vida. Entonces, sí puede responder con un arma de fuego quien es agredido con un arma blanca, o ni siquiera agredida, amenazada. Esto es importante porque las tres variables en el caso de Ecuador facultan que el agresor tenga ventajas a nivel judicial y penal en el caso de un ataque. Muchas de las críticas surgen que cuando hay legítima defensa, entonces vamos a hacer como el viejo oeste, donde todo se arregla por medio de rencillas, por duelos, por ejemplo, pero en Perú esto quedó aclarado que no. Por ejemplo,
no aplica para la venganza. Es decir, si yo sufrí una agresión, no es que puedo volver más tarde o al día siguiente, ni se diga semanas o meses después. Tiene que ser en el acto, en flagrancia. Y esto es importante porque esto no es que promueve una acción judicial, una acción penal vengativa. Esto es importante porque esto lo señala también una tuitera que es Lady Cronopia, que cuando el pueblo no obtiene justicia, busca venganza. Y esto porque vemos que tristemente en el Ecuador, donde la delincuencia es cada vez más común, donde hay mucha impunidad, tanto en los altos mandos, que vimos un ex vicepresidente liberado de prisión, por ejemplo, como en la delincuencia común. Sabemos que las modificaciones al Código Penal lo que hicieron fue que los delitos comunes, por ejemplo un robo, si no cumplía con ciertas cifras, por ejemplo un sueldo mínimo, entonces no era punible. Y esto lo que logró es que se popularice, se vuelva cada vez más común la delincuencia, al punto que esto sería ya más o menos en el año 2011, si un delincuente era detenido, era requisado, y si lo sumado no llegaba a un monto mínimo, entonces podía ser liberado. Esto tiene consecuencias no solo penales, legales, sino también sociales y morales, pues se normaliza la delincuencia, se normaliza a tal punto que, si no importa en bajas escalas, ¿por qué va a importar a grandes escalas? Pero vemos que el grueso de la población del Ecuador está en contra de esto, y por eso es que a menudo toman la justicia por mano propia. En barrios al norte de Quito, como San Carlos, por ejemplo, se pueden ver carteles que es un barrio organizado. Sucedió hace apenas meses que un delincuente entró con una moto, le robó a una chica, pero como era una calle Cuchara, ella lo embiste cuando él regresa, lo avienta al piso. Llegan los vecinos, lo agreden, prenden fuego a la moto, y para cuando llega la policía, el delincuente ya estaba en el piso, fuertemente golpeado y su moto encendida. Es decir, ante la inacción del sistema judicial, ya la gente toma justicia por mano propia. Es importante por eso ver cómo en naciones vecinas se están tomando acciones para evitar eso, para que no haya una justicia de venganza, sino justamente de acción. Ahora, el Ecuador tuvo hasta el año 2011 también el derecho a la legítima defensa y a la portación de armas, derecho que nos fue arrebatado a los ecuatorianos. Y es importante saber que esto era un legítimo derecho no solo en nuestra historia republicana, sino incluso antes. En el tiempo de la corona española, para ser ciudadano de Quito, no había el derecho a estar armado, sino el deber. Esto es importante porque en nuestra era se habla mucho de derechos y muy poco de deberes. Justamente lo que ha distinguido históricamente a un esclavo de un ciudadano es el poder estar armado, es el poder defenderse, puesto que armar un esclavo significaría causar una sublevación, un motín. Por eso es tan importante reconocer la importancia de la libertad de poder defender tu vida, tu familia y tu comunidad. Por eso es cada vez más frecuente, cada vez más común, que en los barrios se organicen de tal manera que defienden su libertad. Otra cosa común es que dicen es que no vale la pena, ¿no? Como que es un bien material. Lo que no ven es que no es un simple bien material, es el fruto del esfuerzo de años de trabajo. El patrimonio no es simplemente un objeto, es todos esos años invertidos, es todo ese tiempo, incluso esa ilusión. Y es importante para quienes defienden la propiedad privada transmitirlo de esa manera, pues del otro lado hay un discurso muy emotivo, muy no solo sensible, sino de sensiblería, donde se termina por convertir al delincuente en una víctima de la sociedad, pero aquel que ha sido robado, asaltado, agredido e incluso asesinado, un privilegiado que priorizó la propiedad por encima de la vida, cuando no ven que aquello que es su patrimonio es justamente parte de su vida,
años de su vida. Por eso y más es importante ver lo que pasó en la nación vecina de Perú, puesto que deja un precedente respecto a la legítima defensa, a la defensa de la libertad y a un cambio en el discurso donde los bienes son un bien a proteger y donde la delincuencia todavía es algo mal visto. Es importante señalar que, como ya se dijo anteriormente, en el Ecuador la gran mayoría de la población defiende medidas de protección justamente contra los ataques a la integridad física y contra los bienes materiales. Es una minoría muy pequeña, sobre todo en el ámbito jurídico, los que pregonan lo que se conoce como garantismo. Esto se ve afincado sobre todo en una corriente que surge de un juez argentino de apellido Zaffaroni con Z. Él a su vez fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dato curioso, es el único juez que estuvo en contra del juicio que emprende Diario El Universo en contra del Estado ecuatoriano por la censura que sufre, dado que visibilizó lo que pasó el 30S del 2010. Después de años, al fin se hizo justicia por esta persecución, por esta censura, y solo un juez se opuso, Zaffaroni. Zaffaroni es el gestor de esta doctrina que ve al delincuente como víctima de la sociedad y a la policía como brazo ejecutor del sistema opresor. Es decir, que convierten al mal en bien, al bien y el mal, y justamente lo que hace es que quienes son los garantes de nuestra seguridad se vuelvan el mal a combatir. Esto se ve en el Ecuador por medio de muchos abogados y también jueces que siguen esta corriente ideológica que se llama activismo judicial. En lugar de garantizar justicia para la población, lo que hacen es demonizar a quien lucha contra el crimen y siembran esta supuesta empatía hacia quienes son delincuentes. Vemos, por ejemplo, que en El País, un portal muy de izquierda política de España, tras ser descubierto quién fue el asesino del candidato presidencial Fernando Villavicencio, pintaron un retrato de él por ser una persona de un barrio carenciado, romantizaron su situación de vida. ¿Con qué fin? Justamente para justificar su accionar. Nos venden una idea de que se hace por necesidad, en lugar de ver que es una carencia moral. Y esto es importante porque justamente lo que hace es demonizar a ciertos sectores sociales. Cuando quien haya transitado por un barrio de bajos recursos sabe que muchas veces ahí es donde más solidaridad hay, ahí es donde más respeto hay por lo que es del otro, porque justamente es fruto de un trabajo arduo. Entonces, excusar la delincuencia en nombre de la pobreza sería una falta de respeto hacia esos sectores y sobre todo un profundo desconocimiento de la realidad que se vive en esos lugares. Por eso es importante que aquellos que viven en esos sectores dejen en claro que delincuentes así no los representan. Por eso y más, se destaca lo sucedido en la vecina nación de Perú, porque es una noticia que no se ha visibilizado lo suficiente porque no conviene. No conviene que los ciudadanos sepan que tienen derecho a defender lo suyo. No hay mejor manera de someter a una población que mantenerla dependiente incluso de su protección. Recientemente en este gobierno se liberó hasta cierto punto el poder defenderse, el poder armarse, bajo ciertos criterios y bajo muchos requisitos que se necesitan obtener para ejercer esta libertad. Y esto sucede luego de mucho tiempo y sobre todo luego del colapso, no solo del sistema de seguridad, sino también judicial. Y es importante por eso que los ecuatorianos conozcan su historia y saber que esto justamente nace de Argentina, por eso la confusión, y es inspirado en un filósofo francés de apellido Foucault.
F-O-U-C-A-U-L-T. Foucault es justamente el autor que es abolicionista, que incluso llama a poner fin a las prisiones, porque nuevamente es sembrar esta idea que el delincuente es una víctima de la sociedad y que la policía, en cambio, es el brazo opresor del sistema. Entonces, por eso es importante ser conscientes de qué está pasando a nivel regional, tanto por un lado donde se está sembrando esta doctrina Zaffaroni que impera en nuestro país y que impera no solo ya en el ejercicio de la justicia, sino también en el campo académico. Son a menudo profesores universitarios quienes pregonan estas ideas y lo está sembrando en la siguiente generación. Por eso hay que ver también los ejemplos donde se está revirtiendo y donde se está defendiendo lo contrario, y ver también que sigue siendo una mayoría. El fin de los legisladores, recordemos, en Ecuador ya no tenemos Congreso sino Asamblea, que hizo una constitución que se suponía que iba a durar cientos de años, y sin embargo están promocionando hacer cambios, hacer una nueva Asamblea Constituyente. Y estos legisladores están llamados a ser la voz del pueblo, están llamados a ser representantes, y en ese sentido es importante señalar que si la mayoría de la población está de acuerdo con el accionar en contra de la delincuencia, entonces deberían ser representados como su nombre lo dice, no simplemente ser asambleístas de una asamblea que tenía un fin temporal, pero sigue en pie en una constitución que podría modificarse si es que los mismos creadores logran su cometido. Entonces es importante que se sepa a nivel ciudadano lo que ha sido la historia del país en su historia republicana e incluso anteriormente cuando fue parte del Imperio Español, y sobre todo lo que ha sido a nivel histórico y mundial la posibilidad de defenderse ante un ataque. Enhorabuena, la esclavitud fue abolida hace mucho, pero ¿qué tan libre es un ciudadano que ni siquiera tiene la libertad de defenderse? Otra cosa importante, el delincuente que roba y que mata no respeta la ley. ¿Cómo entonces, si se restringe la aportación de armas, se va a esperar que quien no lo respeta sí lo haga? Vemos que en Ecuador, en las últimas décadas, quienes sí están armados, quienes sí ejecutan, son quienes violan la ley. En cambio, quienes respetan y cumplen la ley están indefensos y desarmados. Hay un caso icónico como fue Bataclan, un lugar de conciertos en Francia, en París, donde llegaron terroristas a matar a la audiencia, a atacar a los músicos, y ni siquiera las fuerzas del orden pudieron defenderlos. El cantante de la banda Eagles of Death Metal dijo: esto se pudo haber evitado si había portación de armas. Un hombre de Estados Unidos que viene de un país donde justamente la segunda enmienda de la Constitución defiende este legítimo derecho, lo cree fielmente, puesto que vio la total indefensión. Asimismo, en Inglaterra, en el puente de Londres, hubo un atentado con cuchillos. En el Reino Unido son prohibidas las armas de fuego y Londres se volvió por varios años la capital de asesinatos con cuchillos. Incluso desplazó a Nueva York. Viendo que el índice de homicidios seguía elevado, incluso aumentó, se emprendió una campaña en contra de los cuchillos que en inglés decía "Ban knives, save lives", es decir, prohíban los cuchillos, salven vidas. ¿Cuál sería la regulación? Sabemos que incluso pasó en la última alcaldía de Quito, donde se pretendió y se logró prohibir las armas blancas. En la peor crisis de inseguridad, en la peor crisis de violencia en nuestro país, el ciudadano que cumple la ley, indefenso. Pero eso sí, los delincuentes con armas de fuego, incluso automáticas, largas, etc. Como les decía, en Londres, ante la ausencia de armas de fuego, se cometió un atentado terrorista con arma blanca y tuvo que llegar un turista polaco a embestir al terrorista. ¿Y saben con qué lo combatió? Tuvo que entrar al Museo de Ciencias Naturales
y le sacó el cuerno a un narval, que es un cetáceo similar a un delfín que tiene un cuerno de unicornio. Tuvo que sacarle el cuerno, que es justamente hecho de marfil, o bien lo más parecido a una estructura ósea, y con eso, cual espadachín, tuvo que embestir al terrorista. Es decir, cuando se desarma a la población e incluso a las fuerzas del orden, hay que adaptar métodos poco ortodoxos, pero sobre todo la población queda tan amarinada, tan debilitada, que tiene que llegar un turista de una nación tan valiente, de una historia tan dura. Recuerden que Polonia, al estar entre la Unión Soviética y la Alemania bajo el gobierno nacionalsocialista, quedó en el medio de dos regímenes autoritarios y resistió por años a los dos. Por eso y más, Polonia es una nación donde se defiende la libertad, y desde esa misma valentía es que pudo defender y proteger las vidas de los londinenses que estaban bajo ataque por un terrorista armado con el única arma permitida en el Reino Unido. Por eso y más, ecuatorianos, atentos a las amenazas que se avecinan, pero también a las alternativas que surgen en naciones tan cercanas a la nuestra. En Perú se pudo, aquí se podrá. Síganos para más noticias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó En Guardia, Defensa de la Libertad, un espacio para dar voz a quienes se enfrentan a los que nos pretenden someter, con la conducción de Mamela Fiallo Flor.